Hola queridos hermanos, bienvenidos a este programa de los mensajes de Dios Padre. El Padre le habla a sus hijos y hoy vamos a continuar con el mensaje. Y sin embargo, mi amor por estos hombres, mis hijos, ni siquiera se ha detenido. Cuando constaté bien que ni los patriarcas ni los profetas habían podido hacer que los hombres me conocieran y me amaran, decidí venir yo mismo. Pero ¿cómo hacer para encontrarme en medio de los hombres? No había otro medio que el de ir yo mismo en la segunda persona de mi divinidad. ¿Me reconocerán los hombres? ¿Me escucharán? Para mí nada del futuro estaba escondido. A estas dos preguntas respondí yo mismo. Ignorarán mi presencia, aun estando cerca de mí. En mi hijo me maltratarán, a pesar de todo el bien que les hará. En mi hijo me calumniarán, me crucificarán para hacerme morir. ¿Me detendré por esto? No, mi amor por mis hijos los hombres es demasiado grande. No me detuve allí. Reconoceréis bien que los he amado más que a mi hijo predilecto, por así decir, o para decirlo todavía mejor, más que a mí mismo. Lo que les digo es totalmente verdadero, que si hubiese bastado una de mis criaturas para expiar los pecados de los otros hombres, por medio de una vida y una muerte semejante a la de mi hijo, hubiera titubeado. ¿Por qué? Porque habría traicionado mi amor haciendo sufrir a una criatura que amo, en vez de sufrir yo mismo en mi hijo. No he querido nunca hacer sufrir a mis hijos. Vean este mensaje qué importante y qué fuerte es, porque nos habla aquí de que a pesar de que nosotros veíamos o vemos en este momento físico a nuestro Señor Jesucristo, no solamente está Él en esa figura, ¿sí? Sino que ahí mismo está la Trinidad. Entonces no podemos separar, ¿sí? A Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Los tres viven formando una unidad. Aunque nosotros estemos viendo a Cristo en la Sagrada Escritura, en realidad estamos viendo al Padre y al Espíritu Santo también. Por lo tanto, todo lo que fue maltratado nuestro Señor Jesucristo, fue maltratado también el Padre y fue maltratado también el Espíritu Santo. Todo eso lo sufrieron las tres divinas personas, lo sufrió Dios mismo, ¿sí? Y aquí nos lo dice, y dice también Dios Padre, que si hubiera bastado que una criatura, ¿sí? Una persona común y corriente, hubiera tenido que tener una vida y una muerte igual a la de nuestro Señor Jesucristo, Dios no lo hubiera permitido, porque ese sufrimiento fue tan grande que hubiera hecho sufrir a Dios mismo. Entonces Él prefirió venir Él mismo a sufrir que hacer sufrir a alguna de las criaturas que Él tanto ama, que somos nosotros, ¿sí? Y Él, además, a través de los sufrimientos que nosotros tenemos en nuestro día a día, ¿sí? Él nos purifica y Él nos muestra su amor, ¿sí? Y luego continúa el Padre. Este es en breve la historia de mi amor hasta mi venida, por medio de mi Hijo en medio de los hombres. La mayor parte de los hombres conoce todos estos hechos, pero ignora lo esencial, es decir, que fue el amor el que condujo todo. Sí, es el amor, es esto lo que quiero hacerles notar. Ahora este amor está olvidado. Quiero recordárselos para que aprendan a conocerme así como soy, para que no estén atemorizados como esclavos, como un padre que los ama hasta este punto. Miren, en esta historia estamos solo al primer día del primer siglo y quisiera conducirla hasta nuestros días, hasta el siglo XX. Oh, cómo los hombres han olvidado mi amor de padre, y sin embargo los amo muy tiernamente, en mi Hijo, es decir, en la persona de mi Hijo hecho hombre. ¿Qué no he hecho todavía? La divinidad en esta humanidad se veló, quedó pequeña, pobre y humillada. Conduje con mi Hijo una vida de sacrificios y de trabajo. Recibí sus oraciones para que el hombre tuviera un camino trazado y caminara siempre en la justicia, para que llegase hasta mí al seguro. Entonces, fíjense, aquí nos muestra otro punto importante, ¿sí? En nuestro Señor Jesucristo, Dios muestra su infinita misericordia, ¿sí? Es el atributo de esa persona de la Trinidad, de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Su atributo es la misericordia. Y por otro lado, el atributo de Dios Padre es la justicia, ¿sí? Y aquí nos lo dice, caminará siempre en la justicia.
Y esa justicia está con la misericordia de Dios, ¿sí? No puede haber solo misericordia o solo justicia. Y en la actualidad nos quieren vender a un Dios que nosotros podemos hacer lo que se nos pegue la gana, hacerle daño a las personas que queramos, hacer lo que queramos, ¿sí? Si Dios nos hizo hombres, pues entonces nos hacemos mujeres y no pasa nada. O si Dios nos hizo mujeres, entonces nos hacemos hombres y no pasa nada, ¿sí? O podemos matar a nuestros hijos, o podemos mentir, ¿no? Podemos tener relaciones fuera del matrimonio y no pasa nada porque Dios es amor, ¿no? Y entonces tenemos en mente una idea falsa de Dios. Dios es amor, sí, en el Espíritu Santo. Dios es misericordia en el Hijo, pero Dios es justicia en el Padre. Y no podemos quitar la justicia de Dios. La justicia de Dios va a estar ahí, equilibrando a la misericordia, ¿sí? Eso lo tenemos que tener bien claro. No podemos esperar que Dios tenga solo misericordia y no tenga justicia. De tal forma que el juicio de Dios tendrá esa justicia y tendrá esa misericordia. Y Dios, en su infinita misericordia, perdonará los pecados, ¿sí? No hay pecado más grande que su misericordia, y entonces Él tendrá perdón de todos los pecados. Pero su justicia apelará al tiempo que nos toque estar en purgatorio, al tiempo que nos tocará tener una purificación en la tierra a través de una enfermedad, a través de alguna situación de sufrimiento, ¿sí? Que eso es lo que nos va a ayudar a limpiar nuestra alma de toda la mugre que cargamos con los pecados. Entonces, tenemos que tener en claro que Dios es un Dios de misericordia, de amor, pero también es un Dios justo. Y luego continúa el Padre. Cierto, puedo muy bien comprender la debilidad de mis hijos. Por eso le pedí a mi hijo que les donara los medios para levantarse después de las caídas. Estos medios los ayudarán a purificarse de los pecados, para que sean todavía los hijos de mi amor. Principalmente son 7 los sacramentos, y sobre todo el gran medio para salvarse, que es el crucifijo, que es la sangre de mi Hijo, que en cada instante se derrama sobre ustedes, siempre y cuando lo quieran, ya sea con el sacramento de la penitencia, ya sea con el santo sacrificio de la misa. Y entonces aquí el Padre nos dice lo querido que es para Él que nosotros acudamos al sacramento de la reconciliación, que nosotros vayamos al confesionario a pedirle perdón por todos nuestros pecados, y que ahí encontraremos la infinita misericordia de Dios, y que ahí Dios Padre nos perdonará todos nuestros pecados. Pero además también nos invita a ir a la Santa Misa, ¿sí? Y no ir cada 8 días, eso es algo que establece la Iglesia como mínimo, ¿sí? Es como mínimo el ir cada 8 días a misa. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de ir diario, vayamos diario, porque es el encuentro con Dios vivo. Ahí encontramos al Dios vivo, encerrado, prisionero en esa hostia. Si nosotros vamos diario ahí, vamos a ver cambios maravillosos en nuestra vida, porque estaremos consumiendo a Dios, porque estaremos teniendo a Dios presente cada día de nuestra vida, ¿sí? Si nosotros dejamos de ir cada 8 días a misa, que no vayamos un domingo, es una semana entera sin Dios. Y si nosotros vamos diario, tendremos diario a Dios. Entonces hay que tener mucha consideración en esto y aceptar la invitación que nos hace Dios. Ir a misa, ir a ese santo sacrificio en donde se ofrece a nuestro Señor Jesucristo y en donde, estando en estado de gracia, nosotros podemos estar en contacto con Él. Y estando en contacto con Él, comiendo el pan y el vino consagrados, que son el cuerpo real y verdadero de nuestro Señor Jesucristo, y la sangre real y verdadera, entonces nosotros podemos convertirnos después en lo que Dios le dice a Luisa Picarreta, en hostias vivas, ¿sí? En la imagen viva de Dios, y nosotros le estaremos quitando esa prisión que Dios tiene en las hostias. Y entonces sigue diciendo Dios Padre: mis queridos hijos, desde hace 20 siglos los colmo de estos bienes con gracias especiales, y el resultado es mísero. ¿Cuántas criaturas mías que se han vuelto hijas de mi amor por medio de mi Hijo se han lanzado muy rápidamente en el abismo eterno? En verdad no han conocido mi infinita bondad. Yo los amo mucho. Por lo menos ustedes, que saben que he venido personalmente para hablarles, para hacerlos conocer mi amor,
Por piedad de ustedes mismos, no se lancen en el precipicio. Yo soy su Padre. Es posible que después de haberme llamado Padre y de haberme demostrado su amor, encuentren en mí un corazón tan duro y tan insensible que los deje perecer. No, no, no lo creáis. Yo soy el mejor de los padres. Conozco las debilidades de mis criaturas. Vengan, vengan a mí con confianza y amor, y yo perdonaré después de su arrepentimiento, aunque sus pecados fueran repugnantes como el fango. Su confianza y su amor me los haría olvidar, y así no serán juzgados. Yo soy justo, es verdad, pero el amor paga todo. Aquí nos vuelve a repetir esa parte de la justicia, que si nosotros le pedimos perdón y nos arrepentimos de corazón de haberlo ofendido, Él nos va a perdonar. Y nos va a perdonar en ese sacramento maravilloso de la confesión, ¿sí? Y aquí nos dice, aunque sus pecados fueran repugnantes como el fango, nosotros debemos de tener la confianza de que Dios los va a perdonar, ¿sí? Y además nos dice que no serán juzgados. ¿Por qué no seremos juzgados si Dios tiene esa justicia? Una justicia que va a equilibrar la misericordia de Dios. No nos va a juzgar porque en el momento en el que Él ha perdonado los pecados, se han olvidado esos pecados de la mente del Padre y de la mente de la Trinidad, del Hijo también y del Espíritu Santo. ¿Esto qué nos hace ver? Esa es la forma correcta de perdonar a nuestros hermanos. Hay una frase que actualmente se dice mucho y es que dicen, yo perdono pero no olvido. Pues no, entonces no estás perdonando. Si tú quieres darle el perdón a alguien, ese perdón involucra un olvido de lo que te hizo. Y un seguir adelante sin tener esa barrera, sin tener ese peso que estás poniendo sobre tu hermano o que te está impidiendo tener una relación adecuada con esa persona, ¿sí? Tenemos que olvidar las ofensas que nos hayan hecho. Así como el Padre perdona las ofensas que nosotros le hacemos a Él. Imagínense que el Padre dijera, yo perdono pero no olvido. Pues entonces nosotros no tendríamos, cuando llegáramos al juicio, un perdón real, porque ahí estaríamos siendo reprochados de esas culpas y muy posiblemente nos caeríamos en el infierno. Sin embargo, una vez que están confesados los pecados, en el juicio los vamos a ver, porque vamos a ver el daño que nosotros producimos, ¿sí? En el juicio o en el aviso si nos toca vivirlo. Veremos esos pecados que nosotros cometimos, aunque ya estén confesados, pero ya no habrá una culpa por esos pecados porque ya están perdonados. Ya solamente tendrán que resanarse aquellas heridas que produjeron esos pecados, pero ya no habrá una culpa por esos pecados. Y eso es lo importante, queridos hermanos. Vayamos al sacramento de la confesión y limpiemos nuestra alma. Y después de haber limpiado el alma en el sacramento de la confesión, reparemos por nuestros pecados, ¿sí? Vayamos y hagamos la reparación querida por nuestro Señor. Hagamos que Él viva en nosotros para que toda nuestra vida sea una continua reparación en la divina voluntad, ¿sí? Y que nosotros invitemos a Jesús a comer y obviamente a la Trinidad y a la Santísima Virgen, que los invitamos a comer, que los invitemos a lavar los trastes, a caminar, desde que nos despertamos en cada actividad hasta levantar el corta uñas, levantar una basurita, barrer, ¿sí? Todo, hagamos que Jesús, que Dios Padre, que Dios Espíritu Santo y que la Virgen estén con nosotros siempre. Y pidámosle que ellos estén haciendo las cosas con nosotros, para que de esa manera estemos viviendo la divina voluntad y estemos haciendo de nuestra vida una reparación constante a nuestros pecados. Finalmente, cuando nosotros tengamos que ir a ver al Padre, tengamos que partir de este mundo terrenal, iremos directo al cielo, porque toda nuestra vida fue un continuo reparar. Y entonces nosotros ya no tendremos que purificar nada en el purgatorio porque ya habremos reparado en la tierra, ¿sí? Eso es muy importante. Y terminaré diciéndoles esta lectura de esta revelación. Escuchen, hijos míos, hagamos una suposición, para que tengan la seguridad de mi amor. Para mí sus pecados son como el hierro, y sus actos de amor como el oro. Aunque me entregaran 1000 kilos de hierro, no sería tanto cuanto si me donaran 10 kilos de oro.
Esto significa que con un poco de amor se rescatan enormes iniquidades. Este es un pequeñísimo aspecto de mi juicio sobre mis hijos, los hombres, todos sin excepción. Por lo tanto, hay que llegar hasta mí. Yo estoy tan cerca de ustedes. Entonces es necesario amarme y glorificarme para que no sean juzgados. Por lo menos para que sean juzgados con amor infinitamente misericordioso. No lo duden. Si mi corazón no fuera así, habría ya exterminado al mundo cada vez que se hubiese cometido el pecado, mientras que, y si ustedes son testigos, en cada instante se manifiesta mi protección mediante gracias y beneficios. Pueden concluir que existe un Padre, sobre todos los padres, que los ama y que no cesa nunca de amarlos, siempre y cuando ustedes lo quieran. Fíjense, aquí nos muestra ese amor tan grande que el Padre tiene por nosotros y cómo nosotros mostrándole el amor, la gloria a Él, nos puede perdonar los pecados hasta los más horribles. No dudemos de eso, queridos hermanos. Vayamos al sacramento de la confesión, de la Eucaristía, y además hagamos de nuestra vida una vida de continua reparación para que nosotros demos gloria al Padre con nuestra vida, ¿sí? Lo vamos a dejar hasta aquí, queridos hermanos. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.